Portbou, municipio situado en el extremo noreste de la comarca del Alt-Empordà, en el límite con el Rosselló, que forma un perfil costero muy rocoso y escarpado y permite contemplar paisajes sorprendentes. La villa, situada en el fondo de la bahía de Portbou, es a la vez un núcleo turístico y uno de los principales puestos fronterizos del país, especialmente por lo que a tráfico ferroviario se refiere. Desde al menos el siglo X y hasta el siglo XVII, el valle y la cala de Portbou eran parajes deshabitados. Este territorio formaba parte de la jurisdicción de la abadía de Sant Quirze de Colera hasta 1592, que gozaba también de los derechos de pesca de este litoral. Desde 1659, después del Tratado de los Pirineos, el actual municipio se convirtió en fronterizo con el Rosselló y la raya estatal franco-española. Portbou solo era un insignificante pueblo de pescadores que con la llegada del ferrocarril vio trastocada su pacífica tranquilidad. Su economía pasó a depender de las actividades ferroviarias y aduaneras de la estación, la cual fue ocupando paulatinamente todo el pequeño valle que se abre a sus espaldas. Pronto creció la población y proliferaron todo tipo de comercios relacionados con el tránsito de pasajeros y mercancías, hoteles, cafés, restaurantes y hostales. En 1930 llegó a ser el segundo municipio más poblado del Alt-Empordà. Hoy el censo oficial de la población supera escasamente los 1000 habitantes. Su localización en un valle ha frenado la construcción excesiva. Así, Portbou sigue pequeño y rodeado de naturaleza. De esta imagen aérea tomada hace 50 años, se puede ver que la población ha crecido poco. En este caso, solo el puerto deportivo. Cuando se emplazaron las vías, la estación y los diferentes servicios ferroviarios y aduaneros, tuvo que construirse una gran explanada artificial de más de 22 metros de altura. Entre este terraplén y el mar, creció enseguida una importante población formada especialmente por los trabajadores del ferrocarril y la aduana. Pero es necesario comentar que para llegar a la frontera de Portbou fue necesaria una profunda transformación de las compañías ferroviarias. El proceso de unificación de las distintas empresas ferroviarias catalanas quedó plasmado el 2 de diciembre de 1875 con la fusión de las compañías de Barcelona a Francia por Figueras con la de Tarragona a Barcelona y Francia, el famoso TBF, que quedó constituida el 10 de ese mismo mes, pasando posteriormente a manos de MZA, que contaba con una extensión de 278 kilómetros de líneas. El 14 de noviembre de 1854 se abrió a la explotación el tramo de Molins de Rei a Barcelona, formando parte de la línea de Martorell a Barcelona. El tramo Tarragona-Martorell fue abierto el 15 de abril de 1865 y así Barcelona-Granollers, inaugurado antes, el 23 de julio de 1854. Después el tramo Granollers a Rambla de Santa Coloma de Farners, terminado el 1 de septiembre de 1860, para continuar hasta los 22 kilómetros finales entre la Rambla de Santa Coloma y Girona, que se puso en servicio el 3 de marzo de 1862, ya fusionada con la Compañía de Mataró. A partir de dicha fecha, las obras quedaron prácticamente paralizadas
por problemas económicos, y hasta 15 años después no volvió a ponerse en servicio otro tramo entre Girona y Figueras, que se inauguró el 28 de octubre de 1877. Y así, poco después, el 20 de enero de 1878, un ferrocarril español alcanzaba por segunda vez la frontera francesa, esta vez por la parte oriental de los Pirineos, barrera difícil de salvar para las vías férreas. No hay que olvidar la figura de Claudi Planàs, que heredó de su padre la dirección de la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Martorell y Barcelona, siendo el impulsor de la conexión internacional con Francia. Por la llanura empordanesa, el terreno llano da una sensación de facilidad que esconde cómo es en realidad el final del recorrido. La línea, antes de llegar a la frontera, deberá salvar en los 15 kilómetros finales las últimas estribaciones de los Pirineos orientales, atravesándola mediante un vistoso trazado que incluye diversos túneles y puentes. Dicen que cuando viene bien el viento, se enfila por la depresión de Portbou y es capaz de hacer volar un puente como ocurrió en San Miquel de Colera, al construirse la línea férrea. La tramontana derribó el tramo de hierro del elevado viaducto que atraviesa el torrente del pueblo. A mí me cuesta creerlo. El trazado está formado por vía doble y se electrificó primero el tramo de Tarragona a Barcelona en 1956. En 1962 se concluía la electrificación entre Barcelona y Girona y el 1 de noviembre de 1963 alcanzaba Portbou. Se circula mayoritariamente a velocidades máximas de 140 km/h, con algunos tramos aptos para los 160, entre Mollet y Girona. El perfil de la línea es suave, con rampas máximas de 15 milésimas y con bloqueos automáticos de diferentes tipos. A casi 31 metros de altitud, la estación de Portbou fue construida originalmente por la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia en 1878. En 1889, TBF acordó fusionarse con la poderosa MZA. En 1929, esta última decidió sustituir el recinto inicial por otro mayor de 1.300 metros cuadrados, al que añadió una amplia marquesina de vidrio y metal realizada por los talleres de Joan Torras y Guardiola, fundador de la empresa dedicada a grandes construcciones metálicas, la Casa Torras, Herrería y Construcciones. Dicha marquesina tiene 162 metros de largo por 28 de ancho, cubriendo 4 vías. La altura desde el nivel de andenes al trasdós de la cercha, en la clave, es de 16,60 metros aproximadamente. El voladizo de la marquesina lateral es de 6,5 metros en toda la longitud de la cubierta. Las instalaciones, dada su situación de estación fronteriza, son de gran tamaño, en la que se podría dividir entre la zona de viajeros y la zona de mercancías.
En cuanto a la zona para viajeros, la estación dispone de 5 vías de ancho ibérico con 3 andenes, comunicadas a través de un paso a nivel y un paso inferior. Esta zona de vías está cubierta por una gran marquesina construida a imagen de la famosa cubierta de la Estación de Francia. Huroneamos el túnel de la Pineda, de 816 metros, en el lado sur del Valle de Portbou. El túnel de la derecha es un túnel de culatón para efectuar maniobras los trenes franceses. El gran edificio de viajeros se ubica a la derecha de las vías y es de 3 plantas. En planta baja acoge, entre otras dependencias, las taquillas, sala de espera y una cafetería. Antiguamente también albergaba instalaciones de control fronterizo, que han desaparecido gracias al Tratado de Libre Circulación por la Unión Europea. Para acceder a la estación desde el pueblo de Portbou es necesario utilizar un paso inferior que te lleva justo al edificio de viajeros. Al lado este del edificio se ubican 2 vías de ancho internacional con andenes laterales para los trenes franceses que llegan a la estación con pasaje y se marchan de vacío hacia Cerver. Abierto al tráfico a comienzos de 1878, el túnel ferroviario de Balitres, que une Portbou con Cerver, en Francia, bajo la barrera pirenaica, fue el primero de los túneles internacionales construidos en nuestro país, que comparte sendas vías de ancho español y europeo. Tiene una longitud total de 1079 metros, de los cuales 555 están en territorio español. Es de vía doble, siendo de ancho europeo la del lado mar y de ancho español la del lado montaña. El túnel situado a la izquierda fue construido entre 1983 y 1984. Es un túnel ciego de 30 metros que alberga una vía de culatón de 2 anchos en estuche destinada a maniobras. El repique de las campanas nos trae a la memoria un elemento indisociable de esta estación, la iglesia parroquial de Santa María de Portbou, que fue construida a partir del año 1878 por la Compañía del Ferrocarril, en la explanada de la estación, en la parte con más altura de la población, para el servicio religioso de los trabajadores ferroviarios residentes en el pueblo. El arquitecto fue el barcelonés Joan Martorell i Monells. Se trata de un edificio neogótico de dimensiones considerables, de 18 metros de altura y 33 de largo, de una sola nave orientada de norte a sur y dividida en 4 crucerías. La fachada tiene 3 oberturas apuntadas con 2 columnas con capitel cada una, y 2 capiteles más sostenidos, un gran rosetón con decoración calada. El ábside, de planta poligonal, está cubierto con crucería. Sobre la entrada hay una imagen de la Virgen debajo de un dosel entre 2 ángeles. La fachada
está adornada con diversos relieves y figuras del sol y la luna esculpidas. A cada lado del muro hay dos columnas octogonales acabadas con aberturas apuntadas y coronadas por un florón. A causa de los destrozos sufridos durante la Guerra Civil Española, se pidió al escultor Frédéric Marès que reconstruyese las cabezas y las manos de todas las imágenes del exterior, así como la realización de la talla de la Virgen que preside el altar. El campanario es una torre de planta octogonal que tiene un piso superior de arcos apuntados rematados por una gran cruz de hierro. No está adosado a la iglesia, sino que se levanta detrás del mismo y muy cerca del ábside. A principios de los 80 se acometió un proyecto ambicioso acordado por la Sociedad Estatal de los Ferrocarriles Franceses y Renfe para simplificar la operatividad de este complejo ferroviario y primordialmente permitir que el transbordo de mercancías entre vagones de una y otra procedencia se efectuara aquí. De manera general, la línea, a pesar de su poca longitud, siempre ha sido un escaparate del material rodante disponible en los ferrocarriles españoles. Con varios centenares de trenes de mercancías a la semana, la actividad de maniobras en las dos estaciones a ambos lados de la frontera es continua y en determinadas horas del día casi frenética. Para ello hay siempre un mínimo de 2 locomotoras de maniobra de servicio en cada estación. La terminal de contenedores de Portbou está equipada con 2 grúas pórticos que sirven sendos haces de vías de los 2 anchos donde se sitúan las composiciones de plataformas llenas o vacías para efectuar los transbordos. Además existe un intercambiador de ancho instalado en 1968 y que usaban los trenes Talgos, pero en diciembre de 2013 se suprimió todo el tráfico español de larga distancia que pasaba por Portbou, pudiéndose llegar desde el lado español ya únicamente mediante trenes de Rodalies de Cataluña. El tráfico de larga distancia, comparada en la estación, desapareció prácticamente en su totalidad con la puesta en marcha de los servicios de alta velocidad entre España y Francia. Desde entonces, el conocido como Talgo Mare Nostrum y el Estrella Costa Brava dejaron de circular por esta estación. Durante un tiempo, el único tren de larga distancia en servicio fue el Intercity de SNCF, procedente de París, y que finaliza su trayecto en Portbou. Desde diciembre de 2016, este servicio también se ha suprimido, por lo cual no hay ningún servicio directo de larga distancia. La estación de clasificación, llamada Portbou Mercancías, está situada al oeste del recinto de viajeros y cuenta con 28 vías de diferente ancho ibérico, internacional y mixto. Todas están electrificadas y tienen una longitud que va desde los 310 metros, la más corta, hasta los 560, la más larga. Dispone de muelles de carga cubiertos y descubiertos, fosos, rampas de transbordo, grúas y básculas. Un cambio de rostro de la terminal internacional se llevó a cabo durante los años 1991 y 1992 mediante un plan de remozamiento y modernización que afectó a la zona de viajeros
con la ampliación de casi 1000 metros cuadrados de vestíbulo, bar, servicios de información, etc. La marquesina semicircular, que había sufrido tantas sacudidas de la tramontana, cambió entonces su aspecto interior. De sus antiguas cerchas de hierro se pasó a las placas de acero con aleación de aluminio, y gracias a planchas de poliéster translúcido se ganaba una iluminación diurna muy notable. Punto donde han rendido portazgo cientos de miles de migrantes españoles a Europa, temporeros de la vendimia francesa, turistas de todo pelaje, logreros de mucho cuidado. Algunas de las vías de todo haz de mercancía, un total de 28, disponen de 3 carriles para la circulación de trenes de los 2 anchos de vía. Las relaciones de media distancia de Renfe y los regionales de la SCNF conectan Portbou con Barcelona vía Girona, Toulouse con transbordo, Aviñón y Narbona. Los trenes SCNF parten de Cerver. Algunos trenes de media distancia Renfe tienen su estación término en Cerver. Esta estación es una de las 3 cabeceras de la línea R11 y la línea RG1 de Rodalías de Cataluña. Cerver es un municipio francés situado en el departamento de los Pirineos Orientales y la región de la Occitania. Pertenece al distrito de Cérec y al cantón de Costa Bermeja. La comuna hace frontera con España. En 1864 el destino de Cerver cambió. En este año se firmó un acuerdo entre España y Francia para establecer un nudo ferroviario entre los 2 países, lo que implicó la construcción de las 2 estaciones fronterizas, de Portbou y de Cerver. Las instalaciones ferroviarias adquieren dimensiones considerables, principalmente a causa del diferente ancho de vía de España y de Francia, que obliga a realizar transbordos de mercancías de un convoy a otro. En 1889 el flujo de población lleva a la creación del municipio de Cerver, con cerca de 1500 habitantes. La curva se ha invertido a partir de esta fecha por diversas razones. Mecanización de las tareas ferroviarias, sobre todo el cambio de ejes, competencia de los transportes por carretera y supresión de las barreras aduanas. Con respecto a los medios de transporte, se manejan de 300 a 700 vagones al día, bien por la técnica de cambio de ejes o bien por la técnica combinada. Con respecto a los viajeros, el número de trenes que paran en la estación varía de 18 a 47 al día, según el periodo.
De 1878 a 1970, debido a la diferencia de ancho de vía entre vías francesas y españolas, las mercancías transitaban por la estación de Cerver entre la península ibérica y Europa. Fueron transbordados a mano, principalmente naranjas. Con una técnica comprobada de extremo cuidado en el tratamiento de frutas delicadas, aproximadamente 5.000 personas durante 100 años manipularon 20 millones de toneladas de cítricos y 15 millones de toneladas de mercancías diversas. Hay que resaltar que la estatua primitiva ha desaparecido. Como conclusión, posiblemente merecería la pena abordar un estudio sobre la conveniencia o no de cambiar el ancho de vía, o dotar a la vía de ancho mixto con el propósito de potenciar el paso de Portbou para el transporte de mercancías, dejando la línea de alta velocidad con una mayor capacidad disponible para el tráfico de viajeros. Ciertamente, ese estudio debería abordar todas las consecuencias sobre el sistema de rodalías y trenes regionales que utilizan esa línea. Este estudio debería centrarse en el tramo Mollet-Girona-Figueres-Portbou.